Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. No hay nada más hermoso que mirar que el corazón de una persona ha sido transformado y que Dios ha hecho una gran obra en el corazón de ellos a través del tiempo y las experiencias con su Espíritu Santo obrando en sus vidas. Porque el Espíritu Santo, con paciencia, con amor, trabaja en cada uno de nosotros. Así trabajó en cada uno de los hermanos de José. Y José sabía que el corazón de ellos había sido cambiado, que ahora tenían diferente condición espiritual que cuando vendieron su persona o conspiraron contra él, porque escuchó a Judá de qué manera intercedió por Benjamín y todo estaba listo para que José se diera a conocer a sus hermanos. Bienvenidos a Vida en la Verdad y continuamos estudiando en el libro de Génesis, nuestra palabra de Dios, nuestra Biblia, y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Entonces continuamos en el capítulo 45, versículo 1, y dice así: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Pues él lo que clamó es de que salieran todos los siervos egipcios que estaban sirviendo en su casa y que lo dejaran solo con su hermano. ¿Por qué? Porque ya no podía contenerse, iba a mostrarse quién era él, iba a descubrirse delante de él, de sus hermanos. Pero ya las emociones de amor, de regocijo, de gozo de José estaban expresándose a través de su ser y ya no podía contenerse. Dice el versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Pues de alguna manera, su llanto a gritos de regocijo y de gozo, porque había llegado el momento de mostrarse a sus hermanos, era tan grande que no pudo evitarse que aquellos egipcios que lo conocían a él, aquellos siervos del faraón que lo conocían a él y el mismo faraón, no se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo en la casa de José. Así es que todo mundo, lo cual significa aquí que tanto siervos como personas con alto puesto, como autoridades, como mismo faraón, se dieron cuenta del gran llanto que tenía José por causa de encontrarse o descubrirse delante de sus hermanos. Versículo 3, y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Pues se encontraban atónitos. No podían ellos
comprender realmente lo que estaban escuchando. Fue una sorpresa superlativa, grande para sus mentes, sus ojos y su corazón. Todo esperaban, menos una sorpresa de tal magnitud. José, el que habían vendido, estaba delante de ellos. Entonces, versículo 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Quiero hacer una pausa, un paréntesis en este versículo, porque aquí se pronuncia que José fue vendido para Egipto y es una verdad. Mas, sin embargo, necesitamos comprender y entender que lo que Dios había dicho a Abraham de su descendencia, que serviría en tierra ajena, nunca Dios dijo que fuese Egipto. Voy a regresarme algunos capítulos hasta el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios habla a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, versículo 13, y le dice Dios a Abraham, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Quiero que observen que jamás se pronuncia que esa nación fuera Egipto. La razón por la cual les digo eso es porque ellos ya vivían en tierra ajena en los tiempos de Abraham, que es Canaán. Nunca había sido de ellos, estaba bajo promesa, pero no era literalmente de ellos aún. Algunos de los que estudian la Biblia, y yo mismo antiguamente, al mezclar los conceptos y los textos, pues decimos, pues era Egipto, pero la verdad es que la Biblia no dice que sea Egipto. Nosotros lo asumimos porque ya sabemos lo que sucedió. Y aquí José les dice, soy su hermano José, el que vendiste a Egipto. Pero recuerden que José fue vendido por envidia, fue vendido por celos, fue vendido porque sentían rechazo sus hermanos por él. Y fue una conspiración. Y ninguna de esas expresiones son cosas que Dios usa. Dios no provoca la maldad, no usa la envidia, no usa los celos, no usa la conspiración para llevar a una persona a bendición. Dios no necesita la maldad ni la provoca. Aquí lo que ocurrió fue otra cosa, lo cual vamos a tratar de mirarlo en este video. Así es que José se mostró delante de ellos y les recuerda que ellos lo vendieron a Egipto. Versículo 5. Ahora pues, les dice José, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Escuchemos esa frase.
Y la verdad, amados hermanos, amigos, es que José siempre estuvo delante, espiritualmente hablando, siempre estuvo delante de sus hermanos. Siempre fue una persona que agradó a Dios en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar. Por eso sabemos y entendemos que José iba a proteger a sus hermanos a través de las promesas por lo que José era. Notemos algo que es importante. Cuando José vivía en la casa de su padre, José era de bendición porque era una persona de verdad y daba cuentas justas a su padre. No le agradaba a sus hermanos, pero él hacía lo correcto. Cuando fue vendido y Potifar lo compró, José fue de bendición en la casa de Potifar. Cuando fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, él fue puesto en la cárcel y en la cárcel él fue de bendición y próspero ahí estando dentro de la cárcel. Cuando a través de los sueños Faraón lo saca de la cárcel, él fue de bendición para la casa de Faraón y el país del Faraón, siendo Egipto. Así es que el que lleva la bendición con él, el que es de bendición siempre, es José. Si hubiera sido otro lugar, hubiera sido otra ciudad, si hubiera sido otra tierra, José hubiese bendecido esa tierra. Esa es una realidad, porque la bendición de Dios viene a través de José, porque José agrada a Dios. Y en ese aspecto, José siempre estuvo delante de sus hermanos y Dios los iba a proteger siempre a través de José, porque José es la persona que en este momento de la historia es quien Dios tiene como la persona especial que se dedica a proteger una promesa y enriquece la comunidad de creyentes o la familia, especialmente la familia de Jacob, todos sus hijos. ¿Cómo sabemos de que Dios no necesitaba a Egipto para cumplir su promesa de bendición y de protección? Bueno, vamos a regresar un poquito en Génesis y vamos a ir hasta el capítulo 26, donde Isaac, el hijo de Abraham y abuelo de José, estuvo en Gerar. ¿Por qué? Porque dice allí en el versículo 1 del capítulo 26 de Génesis que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. En los días de Abraham hubo hambre, también en los días de Isaac hubo hambre. En el versículo 2 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí Dios le dice a Isaac, hay hambre, pero no desciendas a Egipto. ¿Por qué? Porque Dios no necesita a Egipto para proteger la comunidad de fe, la comunidad de creyentes, la familia de Jacob, la familia de Isaac, la familia de Abraham y toda su descendencia. No necesita a Egipto por ninguna manera. Así es que entendamos esto, por favor. ¿Por qué? Porque Egipto aparece en la historia, pero no aparece cuando Dios dijo lo que iba a ocurrir con su pueblo. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando Isaac obedeció a Dios y no fue a Egipto? Porque Egipto no es absolutamente necesario para bendición del pueblo de Dios. Pues observen lo que dice en el versículo 12 del capítulo 26 de Génesis. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el versículo 13 dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado
y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y había hambre en la tierra. Y Dios bendijo a Isaac, lo hizo, le dio trabajó la tierra, y la tierra produjo para él al 100 por 1, y vino a ser riquísimo y poderoso, porque fue productivo. Dios lo bendijo. Así es que Dios no necesitaba Egipto. Mas, sin embargo, las malas acciones de los hermanos de José lo llevaron a Egipto. Y recuerden, Dios no provoca ni necesita la maldad. Mas, sin embargo, Dios se mueve de una forma maravillosa, porque si José se hubiese quedado con sus hermanos en Canaán, la hambre que había, Dios le hubiese dado a José los medios de bendición para que hubiese lo suficiente que comer. Si hubiese estado en Siquem, hubiera ocurrido lo mismo, porque Dios bendecía a José, y entonces el lugar donde estaba José era prosperado. Y ocurre que como llegó a Egipto a través de la envidia, pues cuando hubo hambre en toda la tierra, a través de José, Dios bendijo a Egipto. Pero si José hubiese estado en cualquier parte, la bendición de Dios hubiese llegado a través de José como un canal de bendición. Quiero explicarlo esto, ¿por qué? Porque de tal manera que nosotros debemos entender que Egipto no era absolutamente necesario. Mas, sin embargo, José llegó allá por razones de envidia, de celos, de conspiración, de rechazo, y todas esas características son contrarias a lo que Dios le agrada. Entonces, no fueron provocadas por Dios ni usadas por Dios. Las circunstancias de maldad se dieron, pero la bendición de Dios sobre José se iban a dar en Canaán, en Siquem, se iban a dar en Egipto, se iban a dar en cualquier lugar donde José estaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba sobre José. Recuerden, la Biblia nos enseña, Dios estaba con José, donde quiera que él estaba. Así es que José entiende que él ha llegado ahí, que lo vendieron sus hermanos, pero él siempre ha estado delante espiritualmente de sus hermanos. De hecho, Dios lo escogió para bendecir y proteger a sus hermanos. Así es como Dios trabaja, escogiendo personas para que protejan una promesa, o Él sabe cuál va a ser su comportamiento porque tiene un conocimiento de antemano del futuro, y entonces sabía que José iba a tener estas características y esas decisiones, y Él, al igual que escogió a Jacob, escoge a José. Y José es la bendición de la familia y la protección. Así es que repito el versículo 5 y dice, ahora pues no os entristezcáis. Volviendo al capítulo 45 de Génesis, versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pero esta palabra delante, repito, José siempre estuvo delante de sus hermanos. Siempre fue líder. Dios los iba a proteger a través de él en cualquier lugar. Recalco y repito, donde José iba la bendición de Dios, porque Jehová estaba con José. Dice el versículo 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. O sea, eran 7 años de crisis y habían pasado 2, faltaban 5, donde la tierra iba a estar árida y no se iba a cosechar absolutamente nada. Y repito, si José hubiera sido aceptado por sus hermanos como líder cuando estaba en casa de su padre, Dios hubiera bendecido la tierra donde estaba con Jacob y la hubiera hecho producir
al igual que lo hizo cuando le dijo a Isaac que no fuera a Egipto, y Dios bendijo a Isaac haciéndolo producir al 100 por 1. Pero sus hermanos actuaron equivocadamente y eso es pecado delante de Dios. Lo que hicieron con José, traficar con su persona, es pecado. Le fue pecado a sus hermanos, le es pecado a los madianitas y le fue pecado a los ismaelitas y también a los egipcios. Mas sin embargo, donde estaba José había bendición. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros. Otra vez le dice, delante. La palabra delante significa espacio, lugar, pero también significa una posición de cabeza, de rostro, de estar enfrente. Y ese era José, era el líder. Repito, versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, o sea que sobrevivieran sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Y esa liberación que está hablando es una bendición sobreabundante que viene sobre ellos a través de José. Repito, José es el líder espiritual de ese momento para ese momento de la historia. Fue el escogido. Y puedo hacer un pequeño paréntesis y les puedo decir ahorita que José es un tipo de Cristo por lo que él hizo y lo que sufrió. Pero esas sombras las miraremos después. Solamente hice un paréntesis. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Este versículo indica algo que les dice a sus hermanos. Y les dice, ustedes no me enviaron acá, sino Dios. Pero cuando dice acá, le habla de posiciones que él alcanzó. ¿Y qué alcanzó? Primera posición, padre de Faraón. Segunda, señor de toda su casa. Tercera, gobernador en toda la tierra de Egipto. Escucha, padre de Faraón. Primera, señor de toda su casa, o sea, de Faraón. Segunda, por gobernador en toda la tierra de Egipto. Tercera. A eso se está refiriendo. Si ustedes no me enviaron acá, fue Dios. Porque ellos ni siquiera sabían lo que había sucedido a él. Entonces, José lo que les dice, pues primero les dice, ustedes me vendieron para Egipto. Pero no fueron ustedes los que me movieron en esta dirección. ¿En cuál dirección? En dirección de ser el padre del faraón, de ser el señor de su casa y el gobernador de Egipto. Eso lo hizo Dios en la vida de José. Y él iba a ser señor, iba a ser líder, también en otro lugar, porque era un siervo de Dios. Egipto no se necesita, mas sin embargo, llegaron allá por maldad. Y de hecho, Egipto es un símbolo del mundo, es un símbolo de algo malo, de algo equivocado. Por eso siempre que se habla de Egipto se dice, descendamos a Egipto, descendieron a Egipto. Siempre habla como yendo hacia abajo. Esa es una realidad. Podemos entender y aceptar esto con tranquilidad, aunque hayamos escuchado muchas veces algo distinto. Voy a volverlo a repetir. José llegó a Egipto por maldad de sus hermanos. Ya estando en Egipto, pues la bendición a Egipto llegó a través de José, como pudo haber quedado en casa de José si sus hermanos lo hubieran aceptado como líder.
Pero aquí en Egipto Dios lo levantó y lo puso por padre de Faraón, por señor de su casa de Faraón y por gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle así, dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Pues ahora ya no había nada que esconder. Había que avisarle a su padre Jacob que viniera. Versículo 10. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Escucha, habla con una seguridad porque él tiene la autoridad. Versículo 11. Ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y repito una vez más, la pobreza que había en la casa de Jacob era debido, no por el hambre que había en la tierra. Que quede bien entendido esto, porque en los tiempos de Isaac hubo hambre, pero en la casa de Isaac no hubo hambre porque Dios bendijo a Isaac. Pero en la casa de Jacob había hambre por lo que habían hecho con José. Cuando echaron a José fuera y lo vendieron y conspiraron contra él, se fue la bendición. Porque la bendición de Dios era a través de José. Esto es maravilloso. Versículo 12. He aquí vuestros ojos ven, los ojos de mi hermano Benjamín. Repito el versículo 12. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. O sea, si tú quieres una evidencia de que estoy vivo, pues tus ojos van a ver, pero ahorita puedes ver a través de los ojos de Benjamín, porque cuando Benjamín le platique a Jacob que miró a José, pues no va a haber otra alternativa más que creerle. Esto es maravilloso. Benjamín, por supuesto que le iba a platicar a su padre, también todos sus hermanos, pero Benjamín era hermano de padre y madre de José. Versículo 13. Haréis pues saber a mi padre, le dice a sus hermanos, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Versículo 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Qué alegría y qué momento, amados. Versículo 15. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Observen, era el momento que José estaba buscando desde el primer día que miró a sus hermanos llegar a comprar alimento. Pero él quería cerciorarse del corazón de ellos y sus actitudes y sus procederes. Así es que ahora todo estaba a la vista y hablaban como hermanos y no como unos extranjeros hablando con un egipcio. Hablaron con él. Versículo 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. O sea que la noticia de la visita de los hermanos de José cayó bien a los oídos del Faraón y todos sus siervos o todas las personas que estaban en alto mando de Egipto. Versículo 17. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Versículo 18.
y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Faraón le estaba diciendo a José lo que Faraón también estaba dispuesto a hacer por su familia, para que vinieran y estuvieran protegidos de esa hambre. Versículo 19. Faraón hablando a José: y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. O sea, les dio medios de transporte para que vinieran sin ningún problema a la tierra de Egipto. Observemos esto. Todo estaba en una armonía. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios había llegado a través de José sobre los hermanos de José y sobre toda la casa de Jacob. Porque hubo reconciliación digna, fidedigna, real. Versículo 20. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. O sea, no tienen que preocuparse por traer pequeñeces o cargas extras. Aquí tenemos para darles todo. Es de ustedes, va a ser de ustedes toda la riqueza de Egipto. Y esto también es una profecía que sin darse cuenta dijo el mismo Faraón a José, porque al final de la historia esto va a ser real. Versículo 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Voy a volver a leer esta bendición del versículo 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino, para que no trabajaran ni tomaran tiempo en andar buscando qué comer. Versículo 22. Y a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Observen, ahora había una organización donde estaban involucrados todos los siervos de Egipto, al favor y disposición de aquel viaje que se tomaría para traer a Egipto a Jacob y a toda su familia, todos los que vinieran con él. Suficiente comida, suficiente transporte, garantía de llegar, holgadamente comida, ropa, todo lo que se necesitaba. Todo estaba listo para que sus hermanos trajeran a su padre, y José los envió. Versículo 24. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, observen lo que les dijo José cuando se fueron sus hermanos. Escucha bien. Les dijo, no riñáis en el camino. No se vayan a pelear. No vayan a discutir. ¿Por qué? Porque ahora José les da esta sugerencia y este consejo, mas sin embargo tiene la autoridad y el liderazgo de darle indicaciones a sus hermanos, a lo cual ellos no titubearon.
iban a ir en paz. Porque al final de cuentas, José no buscaba venganza, no tenía coraje, no tenía odio, no los aborrecía. Nunca estuvo eso en su corazón. Y los momentos eran precisos, hermosos, amables. Y ellos entendieron aquella frase. ¿Por qué? Porque más de una vez habían renegado y reñido cuando José era joven. Versículo 25. Y subieron de Egipto, o sea, fueron rumbo a Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún. Y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. O sea, Jacob no creía lo que sus hijos le decían. Versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. No les creyó a sus palabras, pero cuando miró los 10 asnos con carga suficiente, las 10 asnas con cargas suficientes, los carruajes para cargar a toda la familia, la ropa, todo lo que mandó José, no tuvo otro remedio más que creerlo. Y lo creyó. Y separó a aquel anciano. Y en el versículo 28, él va a decir una palabra importante. ¿Por qué? Porque dice que su espíritu revivió. Termina el versículo 27. O sea que recobró ánimo y vida. El dolor de la aflicción de la pérdida de un hijo, o de 2 o de 3, había desaparecido. Y digo de 1, de 2 o de 3 porque José estaba desaparecido. Simeón se había quedado en Egipto y Benjamín lo había dejado ir. Pero ahora todos estaban de regreso. Y con tal información su espíritu tomó ánimo, revivió. Versículo 28, y es el último versículo de este capítulo, dice, entonces dijo Israel, o Jacob, basta, suficiente, basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Y se decidió Jacob para emprender el viaje. Pero ¿qué diría Dios de ese viaje? ¿Cuál sería el mensaje de ese viaje para Jacob? Porque hay una verdad. Jacob sabía que descender a Egipto no era para lo cual él fue llamado. Isaac no descendió y Jacob sabía que no era para lo cual ellos fueron llamados por Dios. ¿Qué diría Dios entonces de ese viaje? Eso lo vamos a mirar en el próximo video. ¿Qué nos enseña el capítulo 45? En un mensaje exegético de lo que la Biblia nos enseña que José, en el momento apropiado, se descubrió delante de sus hermanos. Y nos enseña que él no culpó a sus hermanos, lo cual nos enseña que él no buscaba venganza sobre sus hermanos. Él no los culpó. Lo único que les dijo es que Dios siempre lo llevó delante. Y que aunque llegó a Egipto, Dios lo llevó delante, lo llevó hasta ser el padre de Faraón, el señor de su casa y el gobernador de todo Egipto.
y que no perdió tiempo. Pronto los abrazó, los besó y les dijo que se movieran en dirección de traer a su padre. También nos enseña que cuando Faraón escuchó tal cosa, mismo Faraón se alegró por José y dispuso todo lo que había en Egipto a la merced de la familia de Jacob para que viniera a Egipto. Una vez que recibió Jacob la noticia, de pronto no la creía, pero cuando miró la evidencia de lo que había enviado José, revivió su espíritu y decidió ir a verlo hasta Egipto. ¿Qué nos enseña esto en un lenguaje, en una enseñanza, mensaje hermenéutico para un principio actual? Pues que la reconciliación es lo más hermoso que hay cuando es fidedigna, cuando es armoniosa, cuando las partes se encuentran de una forma real, correcta, justa y cumplen la responsabilidad que les corresponde. El ofendido perdona, el ofensor se arrepiente. Eso va más allá de las palabras, es una actitud de corazón, la cual estaba mostrado ya de antemano. Así es que se da una reconciliación espléndida donde hay abrazos reales, besos reales y llantos de verdad, sorpresas de verdad. Y entonces hay confianza porque José ya no hace nada en contra de ellos. Suelta a Benjamín, suelta a Simeón, todos se van. ¿Por qué? Porque van confiados. Porque la abundancia de la bendición de Dios a través de José llegó. ¿Por qué? Porque hay un texto en la Biblia, en el libro de los Salmos, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso había ocurrido aquí con José y sus hermanos. Así es que José era la persona de bendición para ellos. Y que no se nos olvide, Dios no provoca ni usa la maldad. José llegó a Egipto por maldad. Una vez estando ahí, Dios lo levantó, pero Dios siempre iba a bendecir a José y se comprueba porque José fue bendecido y prosperado en todas partes. Si hubiese estado, por decir ahorita, en Rusia, es una metáfora, un ejemplo, José fuera bendecido y prosperado allí. Así es que Egipto aparece por maldad y es un símbolo del mundo. Y Dios va a hablar sobre ese viaje que hace Jacob a Egipto. ¿Qué es lo que no debemos de aceptar? ¿Qué mensaje no debemos de aceptar y tener cuidado de aceptarlo? Pues que José, su propósito de vengarse de sus hermanos se esfumó. Porque eso no es cierto, él nunca quiso vengarse de sus hermanos. No podemos decir que le ganó el amor. No, él siempre amó a sus hermanos, desde siempre. Y nunca quiso vengarse y nunca tuvo odio. Tuvo dolor por lo que le hicieron, lo cual es algo correcto y normal. Pero el dolor que le causaron no le causó que hubiera odio o amargura en el corazón de José. Por lo tanto, una vez más les digo, está separada, está esfumada, no existe tal venganza de José. Nunca estuvo en el corazón, nunca estuvo en su pensamiento y no está aquí en esta porción bíblica. No va a estar en otra tampoco. Y por último, no creamos que Dios provocó la envidia. Si escuchamos a alguien que dice que provocó la envidia, que provocó el rechazo de sus hermanos a José, que provocó que lo vendieran Dios,
a José para llevarlo al lugar donde Dios quería tener a José. Eso no es cierto. José era bendecido y era de bendición en todo lugar. Si se hubiese quedado en la casa donde estaba con su papá, ahí hubiese sido bendición. Porque la bendición llegaba a través de José. Dios no provoca la maldad que hicieron con él. Sus hermanos cometieron pecado junto con los otros grupos, y Dios siguió bendiciendo a José porque la bendición venía sobre José y todo era prosperado donde él estaba. Entendamos eso, por favor. Dios no necesita la maldad ni necesita nada para bendecir a sus hijos y protegerlos. Mas, sin embargo, Dios bendice a sus hijos en donde quiera que estén, y no importa lo que le hagan a sus hijos, cuando Dios los quiere bendecir y usar, los va a usar y bendecir, a pesar de lo que le hagan y a pesar de donde esté. Dios va a cumplir lo que Él decide hacer con sus hijos. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tus hijos, tu entrar, tu salir. Te espero para el próximo video. Hasta luego entonces.